Publico esto porque cuando intento explicarlo en voz alta, la gente se inclina como si estuviera contando una historia de fogata y odio no poder hacer que la boca deje de temblarme. Escribir es más fácil y necesito hacerlo mientras el olor siga en mi cabeza. Esa mezcla pegajosa de lodo de río, almíbar de panela y camarones hervidos, porque si espero un día más, sé que se convertirá en algo de lo que puedo reírme, que es como historias así te atrapan 2 veces. Éramos 3, yo, mi prima Inés y mi amiga Valeria, manejando hacia el norte desde Esmeraldas rumbo a Borbón, porque Val tenía una beca para grabar marimba y arrullos para su podcast, y yo me sumé para capturar audio limpio mientras Inés, que tiene paciencia para extraños que yo no tengo, se encargaba de los formularios de consentimiento y del encanto. Ya habíamos hecho una docena de viajes así desde la universidad, y lo peor que nos había pasado era una llanta pinchada a las afueras de Mompiche, así que el plan era sencillo. 2 noches en un pueblo ribereño que el profesor de Val había recomendado, una tarjeta de memoria llena, una edición rápida y de vuelta a Quito antes del tráfico del lunes. Llegamos al pueblo a las 5, cuando la luz hacía que todo se viera más amable. Unos niños perseguían una pelota desinflada y una mujer con pañuelo amarillo en la cabeza, Yadira, la que le había escrito a Val, saludó desde el porche sobre pilotes y gritó que doña Segunda ya había hecho encocado. La marimba estaba en la sombra como si descansara antes de una pelea. Y las mujeres mayores nos recibieron con esa amabilidad resuelta, que es mitad curiosidad y mitad territorialidad. Y cuando descargamos el equipo y pasamos la grabadora para mostrarles los niveles, se rieron al oír su propia respiración en los audífonos. Durante la cena nos advirtieron sobre silbar después de oscurecer, sobre nombrar las cosas por su nombre, sobre cruzar el manglar cuando la marea estaba cambiando. Era medio broma hasta que doña Segunda dejó la cuchara y dijo con calma que si una persona a la que amas te llamaba desde el sendero, no debías responder sin verles los pies, porque a veces toman prestada a la gente. E Inés resopló porque creció en Quito, donde los fantasmas son piezas de museo. No algo que huele a camarón, pero la cara de Yadira no se movió, y me guardé esa frase en el bolsillo de la mente como una piedrita. Las primeras grabaciones fueron pura alegría, las teclas de la marimba como las costillas de una casa, manos volando, un coro de mujeres tarareando un arrullo más viejo que el puente por el que habíamos pasado. Miraba la forma de onda como si fuera un SG, y se veía fuerte y limpia, pero cuando reproducimos una toma, había algo debajo del tarareo, una segunda voz trazando la melodía medio pulso tarde, tan suave que te la perderías si no llevaras audífonos cerrados. Y Val dijo que probablemente era el eco del río, pero yo he grabado eco, y esto sonaba como una persona tratando de alcanzarnos. Después de las canciones, Yadira nos llevó por la pasarela de tablones a escuchar el coro de ranas, las raíces lustrosas como costillas a la luz de la luna, y alumbramos con las linternas buscando cangrejos y los niños se callaron, que es lo que hacen los niños cuando la marea piensa en moverse. En el barro, huellas que fueron obvias una vez que las vi, pies normales en distintos tamaños, zapatos de agua, la pata de un perro, y un óvalo plano y perfecto como si alguien hubiera pisado con una canoa. Val se rió, de ese modo nervioso, y dijo que era solo un balde o algo, y yo quise estar de acuerdo. Pero los óvalos iban en una línea demasiado prolija para ser de algo caído. El GPS de mi teléfono odia el dosel denso, así que estoy acostumbrada a trazos raros. Pero esa noche dibujó una espiral de nuestra caminata y se iba redibujando más pequeña, como si estuviera enrollando algo hacia adentro. Cuando las ranas empezaron a cantar, la mezcla con el río sonaba casi como el arrullo, y lo dije en voz alta para ponerle un marco normal. Y fue cuando Inés se volvió y dijo que nuestra abuela cantaba esa misma melodía cuando tía Nora tenía fiebre, lo cual era imposible porque mi abuela nunca salió de Quito, y sus arrullos eran cantos de iglesia desafinados. La neblina se pegaba baja sobre el agua, y alguien en la otra orilla silbó 3 notas descendentes. Yadira siseó, que aquí no se silba para llamar nada, y entonces una voz de niño dijo, «Mamá, mamá», con un tono que te hace mover el pecho hacia allá sin que lo decidas. Y Val me apretó la manga con una mano tan fuerte que dolió,
porque la voz sonaba como la de su sobrina, con ese tonito ascendente al final. Nos quedamos quietas hasta que la voz dijo mamá otra vez. Más despacio, como desaprendiendo cómo decir la palabra. De vuelta en la casa, Yadira encendió una vela y puso una ramita de albahaca junto a la puerta. Y nos dijo que durmiéramos con olor a pelo quemado en el cuarto. Una superstición que fingí no entender hasta que olí de nuevo ese mismo olor dulce agrio y me di cuenta de que no venía de la cocina. Doña Segunda decía cosas como: toma prestadas las voces del amor y te da de comer lo que no es comida hasta que dejas de saber que tienes hambre. Y cuando Val preguntó a quién se refería sin querer preguntarlo, la vieja dijo un nombre que hace que la gente en Esmeraldas mire al agua antes de contestar. Y no lo escribo aquí ahora, aunque haya escrito todo lo demás. A medianoche alguien apoyó muy suavemente los dedos de los pies contra el umbral. Y lo supe porque la madera bajo mi colchón me lo dijo. Un temblorcito que despertó mis costillas. Y entonces una voz de mujer dijo mi niña. Y era la voz de mi madre, normal pero cansada, la que usa cuando ha subido las escaleras demasiado rápido. E Inés empezó a moverse hacia la puerta. Y le agarré la muñeca y le susurré no. Y esperamos a que la voz dijera algo suave que solo nuestra madre diría. Algún error que siempre comete con una palabra. Pero dijo mi niña por segunda vez. Y miré la sombra bajo la puerta. Y vi algo que me secó la boca. Una marca húmeda se filtró bajo el umbral y se extendió sobre las tablas. Y no había dedos en ella. Les dije que miraran los pies, como dijo doña Segunda. Y deslicé mi luz por la rendija al pie de la puerta. Los dedos ya no estaban, solo una humedad. Y entonces la humedad tomó forma, como un recuerdo prensado demasiado tiempo. Una curva suave, sin dedos, el borde de algo redondeado como un cuenco. La voz en la puerta cambió, se hizo más clara, luego más grave, luego vieja. Y entonces hubo un clac pequeño contra la madera, como una cuchara de palo golpeando 2 veces. Y eso me asustó más que cualquier gruñido. Fui al baño a grabar el sonido, un reflejo que ni siquiera me gusta de mí misma. Y el espejo tenía esa curvatura barata de piso de arriendo que te alarga la cara. Y cuando levanté el teléfono, vi una forma tras mi hombro izquierdo, solo pelo y un ojo abierto, y una falda que no era mía. Me volteé y no había nada salvo la cortina moviéndose, como si una mano hubiera estado allí un segundo antes. Y en la grabación se me oye decir un nombre que no es de ninguna de nosotras, suave, como probando una tabla de la pasarela. Y después de decirlo, la grabación captura un golpecito húmedo sobre la madera. Corrimos, porque antes que nada somos animales, y tomamos la pasarela de tablones de voz en voz con las linternas en la cabeza rebotando y las luces del pueblo encogiéndose detrás. Porque si lográramos cruzar hasta la vía más ancha, podríamos encontrar la camioneta e irnos a un lugar donde el río sea solo un cuento. Detrás de nosotras, algo se movía de ese modo que te engaña, haciéndote pensar que está delante. Y Val no paraba de decir, no mires atrás, como si estuviera cosiendo esas palabras sobre su boca. Y yo sí miré atrás, porque siempre lo hago, y era peor por ser casi normal. Una mujer con falda larga, brazos desnudos brillando, el pelo pesado de agua, un pie humano y el otro no un pie, sino media canoa de madera lisa que besaba la tabla y se deslizaba sin hacer ruido. La canoa no estaba bien amarrada. Nada lo está en los lugares donde la cuerda y el agua llevan una conversación larga. Y cuando la solté de una patada, el agua nos llevó. Empujé la raíz y nos deslizamos por un canal espeso como el sueño, y los juncos se inclinaron a escuchar, y el olor era tan fuerte entonces que me hizo tragar saliva, esa podredumbre dulce como almíbar derramado en un día de calor. La cosa en la pasarela no se apuró, solo levantó la cara, como alguien que mide el viento antes de cruzar la calle. Y supe, con la misma certeza que tienes sobre la lluvia cuando la primera gota grande te cae en la coronilla, que no tenía que apurarse, porque el agua era la parte de eso que no podíamos ver. Inés había empezado a tararear, bajo como un motor, y cuando me acerqué, el tarareo era el arrullo de antes, y me di cuenta de que su boca estaba floja y sus ojos miraban algo justo a mi izquierda.
Saqué la albahaca del bolsillo, como un chiste que por fin me atrevía a contar, y la apreté contra su piel, y se estremeció, como si la hubiera despertado de una siesta que no debía estar tomando, y lloró en un único respiro entrecortado, y dijo: pensé que era mamá, pensé que necesitaba ayuda para levantar la olla. Y Val, que no llora por nada, se limpió la cara con la manga y maldijo bajito en la oscuridad. Alcanzamos la carretera a las 2 pasadas de medianoche. Mi teléfono lo marca como 2:11. ¡Ma! Y nos desplomamos sobre la grava, donde un perro callejero nos olió y decidió que no valíamos la pena. Un camionero bajó la velocidad lo suficiente para preguntar si estábamos borrachas o peleando. Y cuando dijimos el nombre del pueblo, puso una cara que conozco de los tíos religiosos, una mezcla de lástima y miedo, y nos llevó la corta distancia hasta una casa de cemento, donde dijo que habría gente que sabría qué hacer. Y sí, como si guardaran un plan debajo de la cama para exactamente esto. Doña Segunda estaba despierta antes del amanecer, como si solo se hubiera sentado una hora a esperar que la marea cambiara en su sueño. Nos presionó azúcar en la lengua y nos hizo beber algo con limón y ceniza, y dijo que no pronunciáramos ningún nombre hasta que cambiara la luz. Y cuando cambió, dijimos los nombres en ronda, de a una, como soldados pasando lista, y a ninguna se nos pegó la boca. Para las 7, el pueblo era un lugar donde la mañana es afanosa y amable, donde una chica en chanclas te pregunta si quieres café, como si la noche no hubiera estado escuchando en la puerta a un aliento de distancia. Dejamos el río antes del mediodía, porque Val había dejado de mirar cualquier cosa que no tuviera forma de camino, y de vuelta en Esmeraldas nos dimos una ducha que duró una eternidad, e intentamos hacer que los teléfonos pusieran algo tonto y brillante. Cuando por fin abrí los archivos de la grabadora, esa noche el arrullo sonaba como le había sentido en el cuerpo, limpio y cálido, y luego estaba otra vez esa segunda voz escondida debajo. Solo que ahora podía oír lo que intentaba hacer. Ya no iba tarde, iba casi bien, tan cerca que si tarareabas junto podrías ajustarte para encontrarte con ella. Y en 0038 hay un ruido pequeño, un clac de madera, y mi respiración justo después como si me hubieran empujado. 2 semanas después, en Quito, las cosas estaban normales como se ve normal una grieta enlucida. Val entregó su episodio sin la historia del río y comimos pizza e hicimos chistes sobre los informes de la beca. Y yo volví a dormir, en su mayor parte, excepto que a veces despertaba de un sueño con una olla de algo que no era comida hirviendo, y tenía que caminar descalza hasta la cocina para oler el aire. Un jueves mi teléfono hizo uno de esos recuerdos automáticos. Esmeraldas, 5 elementos, y casi lo deslicé para borrarlo hasta que vi una miniatura que no reconocía. Un fotograma de un video que ninguna de nosotras había grabado, mostrando el porche de la casa sobre pilotes, con la vela y 3 mujeres dormidas en el piso, como si se hubieran quedado así conversando, y detrás de ellas la insinuación de una cuarta figura. Pelo largo, falda, medio vuelta como si la hubieras interrumpido a mitad de paso. Abrí el video con el cuidado que usas para el vidrio y arrastré la barra de reproducción hasta 0038, porque mis manos son así de tontas. Y ahí estaba, el sonido de un golpe de madera y mi propio pequeño jadeo. Y si pausas en el lugar justo y entornas los ojos, puedes ver en la luz encharcada bajo la ventana, donde la neblina hacía un espejo, una huella sin dedos, brillante y ovalada como la mitad de una canoa. Y junto a ella un pie normal tan prolijo como un dibujo de niño. Sé que las fotografías mienten sin intentarlo, pero me temblaban demasiado las manos como para decir ninguna mentira. Esa noche no dormí en la sala, pero puse albahaca en agua como lo habría hecho una abuela que nunca tuve. Y me dije que era una planta, no un amuleto. A la tarde siguiente, cargando las compras, subí en el ascensor y sentí que el aire cambiaba en el 3er piso, como cambia antes de la lluvia en la costa. Una frescura que sabe tu nombre. Y cuando se abrió la puerta, había una marca húmeda cerca del umbral. Nada que saliera en una foto a menos que quisieras que saliera. Un óvalo liso y al lado un borrón como de talón. Y desde el patio del edificio alguien silbó 3 notas descendentes que hicieron que se me movieran los vellos de los brazos como si un dedo hubiera pasado por encima sin tocar.
Esto soy yo viéndolo para que si regresa tenga algo mío que levantar y decir, no, esto tampoco te toca reordenarlo. Si vas a Esmeraldas por las canciones, y deberías, porque te harán un cuarto nuevo en el pecho, no cruces los tablones cuando la marea está pensando. Y si alguien te llama desde el sendero con una voz a la que seguirías hasta una casa en llamas, haz una pregunta que solo sus pies puedan responder. Es posible que nunca estuviéramos en peligro, que lo que sentimos fuera el eco largo de una historia que estaba allí antes de que gente como nosotras empezara a grabarlo todo. Pero cuando el recuerdo aparece en mi teléfono, no lo borro. Solo dejo la barra de reproducción en 0038 y me digo que estoy aprendiendo la forma de la huella para reconocerla a tiempo y caminar en la otra dirección.